Quien les saluda es Sergio Zulbarán, soy estudiante de la carrera de Derecho y cursante del subproyecto Derecho Contencioso Administrativo. Tengo la oportunidad de hacer una video exposición o de una defensa en línea sobre 5 temas en particular. Estos temas son o están referidos a lo que son las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. Como primer punto tenemos los principios básicos en la protección cautelar, la medida cautelar de suspensión de efecto, las medidas cautelares nominadas e innominadas, las condiciones de procedencia para las medidas cautelares y por último lo que tiene que ver con la fundamentación legal, constitucional y jurisprudencial. En primer lugar, hablaremos de los principios básicos en la protección cautelar. Estos principios son fundamentales porque rigen las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo venezolano y en este caso incluyen los siguientes principios. El primer principio tiene que ver con el principio de instrumentalidad, que se refiere a las medidas cautelares instrumentales al proceso principal. Como segundo principio tenemos el principio de provisionalidad. Estos son temporales y pueden modificarse según cambien las circunstancias. Luego tenemos el principio de urgencia, que responde a la necesidad de protección inmediata, y el principio de proporcionalidad, que debe existir adecuación entre la medida y el fin perseguido. Ahora bien, como segundo punto, encontramos la medida cautelar de suspensión de efecto. Esta es una de las medidas más importantes en el contencioso administrativo venezolano, porque permite suspender temporalmente los efectos del acto administrativo impugnado. También busca evitar daños irreparables mientras se decide el fondo del asunto y requiere la ponderación entre el interés público y el particular. Seguidamente, el tercer punto, que habla de las medidas cautelares nominadas e innominadas. Las medidas nominadas se refieren a la suspensión de efecto del acto administrativo, al amparo constitucional como medida cautelar y a la prohibición de innovar. Las medidas innominadas son aquellas no previstas expresamente en la ley. El juez puede o tiene poder para dictarlas según las circunstancias del caso y deben ser adecuadas y necesarias para la protección del derecho. Ahora, en cuanto al cuarto punto, que tiene que ver con las condiciones de procedencia para las medidas cautelares, tenemos que para el otorgamiento de estas medidas cautelares se requiere lo siguiente. En primer lugar, hablamos del fumus boni iuris, que se refiere a la apariencia del buen derecho. Luego tenemos al periculum in mora, que se refiere al peligro en la demora. Y también tenemos lo que es la ponderación de intereses, que hace un balance entre el interés público y particular. Y por último, la no irreversibilidad, que tiene que ver con la medida de no causar perjuicios irreversibles. En cuanto al quinto punto y último punto, referido a lo que es la fundamentación legal, constitucional y jurisprudencial, tenemos que para la base constitucional hacemos mención o citamos a 2 principales artículos de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo son el artículo 26 de nuestra Constitución, que nos habla del derecho a la tutela judicial efectiva, y el artículo 259, que nos hace mención a o establece lo que tiene que ver con la jurisdicción contencioso administrativa. Por su parte, el marco legal, tenemos a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo o Administrativa, y tenemos también al Código de Procedimiento Civil, y por último al desarrollo jurisprudencial, que tiene que ver con las decisiones de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y a los criterios interpretativos sobre los requisitos y alcance de las medidas cautelares. Es importante señalar que este marco general debe ser complementado con las jurisprudencias más recientes o más vigentes y a las particularidades de cada caso en específico o cada caso en concreto.
La aplicación práctica de estas medidas requiere pues de un análisis detallado de las circunstancias específicas y sobre todo la evolución jurisprudencial en la materia. Esto pues ha sido la breve defensa, o mejor dicho, la realización de este video de defensa en línea sobre las medidas cautelares contencioso administrativo venezolano. Muchísimas gracias por su atención y me despido cordialmente. Para ustedes les habló Sergio Zulbarán.